Hola, buenos días. Os voy a hablar hoy de Edward Bernays. Edward Bernays fue sobrino de Sigmund Freud. Es un gran desconocido, pero ha sido uno de los hombres más influyentes del siglo XX. Él nació en 1891 en Viena y murió en Estados Unidos, en Massachusetts, en 1995. Sí. Por lo tanto, es un hombre que vivió más de un siglo, 103 años, y, y fue un hombre extremadamente además poderoso y rico. Y como él bien dice, la gente más influyente es la gente más desconocida y la que más está en la sombra. A mi entender, ese fue precisamente su caso. Él utilizó el saber de su tío Sigmund Freud sobre el inconsciente para tratar de influir en cuestiones políticas, en la economía. Y en 1925 publica un libro que es poco conocido, pero que es muy interesante porque ya en esos momentos, ese libro titulado Propaganda es el precursor de una nueva era y una nueva forma, incluso diría de gobernar. Eh, Bien, voy a contar una serie de hechos que se derivan de esa capacidad de manipular los deseos, la parte más inconsciente y más primitiva del cerebro humano, que Freud denominó inconsciente, eh, y que para él ese inconsciente, ¿no?, tiene un contenido, ¿no?, el contenido, digamos, de la energía esencial de la psicología humana. Es, digamos, el motor, ¿no?, energético de todo nuestro aparato psíquico, porque él distingue el ello, que es precisamente esta parte inconsciente, del yo y del superyo. El yo sería el que se rige por el principio de realidad, digamos, el ejecutivo de la personalidad. El superyo sería el ideal del yo, esa conciencia moral, ¿no?, que hace que nosotros bueno, nos guiemos por los valores morales, las costumbres sociales, lo que se tiene en la sociedad como norma y considerado como bien. De tal manera, o como bien o como mal, que de lo que se trata es porque si el ello es la parte inconsciente, ese motor que es el depósito de la energía psicológica, donde están no solamente nuestras motivaciones más básicas, en las que incluiríamos, por supuesto, la agresividad, la pulsión sexual, como muy importantes, ¿no?, que sabemos que son clave de la supervivencia humana, sino todo lo reprimido, aquello que nosotros no aceptamos de nosotros mismos, esa especie de pulsiones que nos parecen no aceptables desde la perspectiva del superyo y que a veces negamos, ¿no?, pero que siguen teniendo en nosotros una fuerza oculta que se puede manifestar de las formas más diversas, ¿no?, incluso perversas. Bien, pues Edward Bernays utilizó, ¿no?, todos estos mecanismos inconscientes para influir, digo, no solamente eh, desde el punto de vista, digamos, del consumo humano, ¿no?, de la publicidad, sino también desde la perspectiva económica y la perspectiva política. Bien, vamos a ver cómo es tan fácil manipular la mente humana. De tal manera que nosotros pensamos que, bueno, que las mujeres nos decidimos un día a fumar por una decisión personal, por tratar, digamos, de no ser vetadas, ¿no?, al consumo del tabaco, por el hecho de ser mujeres. Pero no, esto fue diseñado por Edward Bernays
contratado además por la tabacalera norteamericana, y él fue el que decidió contratar una serie de modelos jóvenes, de mujeres modelos, eh, para el desfile de Pascua. Él ya alertó a la prensa, ¿no?, de que eso iba a acontecer, y a su orden y frente a modelos, pues se iban a poner a fumar todas a la vez, y bajo, digamos, la consigna de encendemos las antorchas de la libertad. Fijaros que aquí la asociación que se está moviendo es esa asociación entre mi poder de afirmarme a mí misma como mujer y tener igualdad de derechos si puedo fumar. Esto fue utilizado por Bernays desde la perspectiva económica, porque claro, ya se dan cuenta las tabacaleras que tienen solamente el 50% de la población, ¿no?, como clientes. Es mucho más interesante que tuvieran al 100%, de manera que de esta forma pusieron, fue Edward Bernays, a las mujeres a fumar con esta asociación de libertad, ¿no?, asociado también a esa especie de igualdad y poder, ¿no?, y no ser discriminadas por los hombres. Eh, bien, pues entre otras cosas, bueno, además de ponerlas a fumar, ¿no?, en este momento también pagó, ¿no?, a directores de cine para que pusieran a sus actrices a fumar en las películas, de tal forma que, bueno, ya se instauró como, digamos, una norma fundamental. eh, es decir, que quedaba normalizado, ¿no?, el hecho de que las mujeres fumaran también en la calle y en cualquier lugar. Bien. También se puso al servicio del gobierno de los Estados Unidos, para quien, bueno, influyó para que los hombres se alistaran en el ejército en la Primera Guerra Mundial. También mediante la asociación de la asociación de la masculinidad y la virilidad, ¿no?, con el hecho de llevar, en lugar de relojes de bolsillo, llevar relojes de pulsera. Y esto lo logró también él, Edward Bernays. Además, fue contratado por las industrias cárnicas y para que, por la necesidad de vender bacon, que parecía que no tenía salida en el mercado, y entonces Edward Bernays convenció a los norteamericanos que un desayuno de fundamento, ¿no?, no podía ser un desayuno sin bacon. De tal forma que ese desayuno, ¿no?, que se ha quedado como prototípico, ¿no?, y una especie de marca ya anglosajona, ¿no?, en la que aparece el bacon, ¿no?, como esencial en el desayuno, se ha quedado para siempre, ¿no? Y este fue un invento de Edward Bernays. Vale. También es el ideólogo, ¿no?, del bipartidismo, porque él pensaba que no se puede gobernar cuando el voto es muy disperso, de tal forma que él influenció para que la gente votara en solo dos direcciones. También se lo debemos a él. Además fue también contratado por firmas, marcas comerciales potentes como Shell, Pfizer, Monsanto, General Motors, Goodyear, bueno, y me dejaré algunas. Y además fue también asesor de presidentes norteamericanos como Hoover, Eisenhower, Wilson y seguramente que alguien más. Bien.
Él ya hablaba de la propaganda como la capacidad de hacer que la gente quiera lo que unos pocos quieren que quieran. De tal manera que, bueno, encontraron la forma de que el personal, pensando que es libre cuando acepta o cuando desea, ¿no? Una serie de cosas, pues resulta que vemos que no. Yo misma me doy cuenta que efectivamente en el hecho de fumar, ¿no? Pues yo pensaba que era una decisión y es un ponerte, pues yo soy mujer, pero ¿qué pasa? Yo también puedo fumar en la calle, ¿no? Pues aquello estaba diseñado. Así que, bueno, es muy fácil que caigamos, ¿no? En esas trampas continuamente, ¿no? Y hoy mucho más todavía. Bien, fijaros cuántas cosas no quedan en la actualidad y que son pensadas y pergeñadas por una persona, ¿no? Que es precisamente este hombre, Edward Bernays, que es muy poco conocido. Bien, él en 1950 y tantos también escribió otro libro que se titulaba La ingeniería del consentimiento, que también tiene mucha tela. El libro también es muy interesante, porque realmente parece que nosotros consentimos determinadas cuestiones, están hechas con nuestro consentimiento, pero no, las hacemos realmente involuntariamente, porque somos manipulados desde esta parte, ¿no? Inconsciente del cerebro más primitivo y, y entonces nosotros podemos desear eh, cosas que no hubiéramos deseado. Yo, por ejemplo, recuerdo mmm, cuando se empezaban a llevar las etiquetas de las marcas fuera de la ropa. Y a mí, eso, tengo el recuerdo porque me sorprendió mucho. Porque yo pensaba, digo, si tú llevas una etiqueta fuera de la ropa y estás haciendo propaganda de una marca, te tendrían que pagar. Pero no, lo hicieron al revés. Eh, Esto no tengo constancia que fuera una cuestión que se pudiera adjudicar a Eduard Bernays, ¿no? Pero va en la misma dirección. Eh, Nosotros pagamos más por aquellas marcas que tienen sus etiquetas fuera, porque de alguna manera lo que se pretende con llevar la etiqueta fuera es mostrar el estatus económico y social de una persona. Es decir, llevo ropa cara significa que yo soy una persona pudiente, ¿no? Eh, claro, el poder tiene muchas caras. Uno puede ser poderoso porque es inteligente, puede ser poderoso porque tiene mucha información, puede ser poderoso porque tiene mucho dinero, puede ser poderoso por múltiples razones. Pero es verdad que en última instancia lo que menea el mundo fundamentalmente, pues y desgraciadamente, es el poder económico. Esto ya lo vio con mucha claridad Marx, ¿no? Que si hubiera visto cuál era la deriva de su pensamiento, ¿no? Y no sé, el Estado staliniano y otros tantos, ¿no? Como de Mao Zedong, etcétera, etcétera, que mataron bien a tantísima gente, pues yo creo que no hubiera puesto por escrito su pensamiento. Es así de triste, ¿no? Como los grandes pensadores. No sé, no tengo noticia de qué pensaría Freud de la utilización de sus sobrinos sobre sus escritos. No he leído, no tengo ni idea a ese respecto, ¿no? Eh, Probablemente, no sé, a lo mejor ni siquiera era consciente ni tuvo noticia o no sé. Bueno, era difícil que no tuviera noticia porque se meneó mucho Edward Bernays. No lo sé. Bien. El caso es que influir en las personas para que quieran, se comporten y compren lo que unos pocos quieren, pues es lo que hay. Por eso tenemos que estar
muy al loro, siempre, no sé, con esa especie de interrogación en la cabeza y el espíritu lo más crítico posible, porque es muy fácil que caigamos en múltiples trampas. De hecho, así es, así acontece, ¿no? E incluso aunque estemos acostumbrados a pensar y tener un espíritu crítico, nos llevan al huerto con bastante facilidad. Hay que tener en cuenta que desde la Revolución Industrial, ¿no?, donde hubo un triunvirato potente, ¿no?, de la máquina de vapor, ¿no?, la rotativa y la escuela pública, el acceso a una educación universal, pues hizo que el pueblo tuviera más poder, probablemente que nunca, ¿no? El poder que le había restado el rey. Pero la burguesía empezó a tener miedo de este pujante poder de, del pueblo lisillano. Por lo tanto, qué mejor que hacer una reconversión de esa alfabetización que ya no tenía posible marcha atrás. Pero hemos visto cómo con el tiempo, ¿no?, si la alfabetización se supone que tenía que servir, y esa es la idea también de todos los ilustrados, ¿no?, del siglo de las luces, para que es el pensamiento más primigenio de Platón, nosotros nacemos como esclavos de nuestra ignorancia y conquistamos la libertad a través del saber. Por lo tanto, el saber, ¿no?, desde esa concepción ya ilustrada de Platón y del siglo de las luces muy potente, pues hacía eh, al pueblo más poderoso, más libre, ¿no?, más consciente, con más capacidad de eh, tener control sobre la realidad y el mundo, y eso resultaba peligroso, claro, para la minoría que quería mm, seguir siendo privilegiada, porque claro, los privilegios nunca son mayoritarios. Es decir, si hay mucha gente que vive muy bien, pues no puede haber unos pocos que vivan estupendamente. De tal forma que bueno, en esas estamos. Y ahora, con la escasez de recursos que va a haber, pues esto va a ser terrible, ¿no? Ya nos están engañando mucho todo el rato, ¿no?, por todos los lados. Es decir, es muy difícil tener una idea mínimamente clara de lo que acontece a nuestro alrededor. Ya desde el punto de vista de la educación, que ya lo he comentado en otras ocasiones, la alfabetización no está siendo prácticamente nada eficiente en relación al poder y la libertad de la gente. Porque realmente lo que se va metiendo en el campo de la educación es pura propaganda. Entonces, la propaganda, es decir, que son eslogans que se meten en la cabeza de los niños, donde te dicen ya qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que está muy feo pensar, qué es lo que puedes... porque claro, ya no solamente qué puedes hacer o no hacer, es que la manipulación está en el inicio, en la propia construcción de la mente humana, es decir, las mentalidades. Y tengo que decir que, claro, las grandes ideas que conforman la mentalidad de una determinada cultura o civilización se extienden mediante la propaganda. Estamos en el tiempo de la propaganda más salvaje, que además se ha metido incluso en la educación. A mí me da muchísima lástima. De hecho, yo me fui, ¿no?, de la educación, bueno, me fui porque podía irme, un año antes de lo que tenía previsto, porque a mí siempre me ha encantado mi trabajo de profesora, pero la verdad es que entre lo que vi, ¿no?, de la mala gestión de la pandemia y la deriva, ¿no?, con las nuevas legislaciones de la educación, o sea, no me cabía la rabia en el cuerpo, de manera que pensé que sería mejor, ¿no?, tomar otras opciones. Aquí estoy, ¿no?, con esta ventanita abierta, ¿no?, por esa necesidad de comunicar
con los seres humanos. Porque además, otra de las cuestiones preocupantes en la actualidad es que ya esta especie de individualización, esta especie de falta de socialización que es connatural a la especie humana y sin la cual nosotros no funcionamos bien psicológicamente, emocionalmente, porque nosotros somos animales sociales. Nosotros no somos animales que puedan vivir conforme a la naturaleza aislados, y cada vez estamos más aislados. Los niños están muy mal socializados. Los adultos, aunque en algún momento estuvimos decentemente socializados, ya no lo estamos. Y si miramos a la vejez, ¿no?, donde se supone que está la experiencia, el saber acumulado para poderlo donar, ¿no?, a los jóvenes, a los niños, a la propia tribu, pues resulta que no, o sea, nos encontramos a los viejos todos hacinados en campos de concentración llamados residencias, ¿no? Y, y por cierto, bueno, o sentados en bancos, que es una imagen que a mí me produce siempre mucha tristeza, dando de comer a las palomas, como única tarea, ¿no?, que les queda por hacer. Esto es un desastre, porque si los niños no son felices y cada vez están más estresados y tienen todo tipo de síndromes, por supuesto el de hiperactividad, ¿cómo no? Y los viejos tampoco, ya lo he dicho muchas veces, tenemos una cultura que no está funcionando y una civilización que claramente se va al traste. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos que son muy similares a los que vivieron, ¿no?, en el Imperio Romano, con la decadencia del Imperio Romano. Que además, por cierto, aquel pan y circo tan indispensable, sigue siéndolo en la actualidad para nosotros, y hay que tener a la gente entretenida, despistada y además confundida, porque es la mejor forma de bloquear a la gente. Tú la tienes inactiva porque como no tiene una sola idea clara, no puede tomar una sola decisión y por lo tanto existirá un inmovilismo que probablemente solo lo mueva, ¿no?, pues la vida vivida en los extremos. Es decir, cuando uno ya no puede más, es decir, o se suicida, se deprime, es decir, la violencia va hacia adentro, o se convierte en un asesino, es decir, la violencia va hacia afuera. Eso estamos viendo con todo lo que está aconteciendo. Y claro, cuando llegue el hambre, porque ya hemos pasado dos jinetes del apocalipsis, ¿no?, que es la pandemia y la guerra, bueno, pues falta el hambre, que lo veremos. Además, ya las migraciones que están viendo en los últimos tiempos son nada con las que van a venir, porque cuando tenemos la añadida la variable del cambio climático y por lo tanto va a haber zonas que van a desaparecer, entre unas que se desertizan, otras que estarán anegadas por el deshielo de los glaciares, etcétera, etcétera, pues mucha gente tendrá que moverse y entonces sí que saldrá la parte más salvaje, más violenta y más peligrosa de, del ser humano. Y mira que somos grandes cuando amamos, y mira que somos grandes cuando colaboramos con otros, cuando juntamos nuestros poderes, nuestras potencias. Mira que podemos hacer cosas grandes, ¿no? Y sin embargo, estamos llegando a un punto que espero que aún tenga retorno, pero no lo tengo muy claro, ¿no? Y es muy preocupante. Bueno, espero que, no sé, yo siempre he pensado que el saber sirve por lo menos para tener una pequeña brújula, ¿no? Para no desnortarse excesivamente y por lo tanto tener, ya no digo el control ni siquiera de tu propia vida, mucho menos de lo que vaya a acontecer, es decir, porque realmente nosotros estamos viendo ahora que pase lo que pase aquí o allá, es decir, tenemos muy pocas probabilidades de
de hacer algo. Por eso aumenta mucho el nivel de frustración. Eh, yo os agradezco mucho que estéis ahí y bueno, si queréis que os hable un poquito más detenidamente de Sigmund Freud, que fue uno de los grandes pensadores también y más influyentes para nuestros tiempos, pues así lo haré. A mí me da mucha pena que los grandes pensadores que mira que tenemos, referentes que nos puedan ayudar a hacer las cosas mejor. Pero luego estamos gobernados por gente entre tontos y malos. Está el juego. Y si unimos la estulticia y la estupidez con la maldad, pues tenemos un horror, ¿no? Así es que todo lo que podamos hacer para que el mundo a nuestro alrededor sea un poquito mejor, pues ya creo que merece la pena. Un beso muy grande y gracias por estar ahí.